Carlos, si yo te digo tío Enrique Ramos, ¿qué te dice el tío Enrique Ramos? Pues mira, me dice muchas cosas porque sin querer despertó en mí pues, algo que había ahí, que yo ni siquiera yo sabía, que era pues esa pasión por agarrar un volante de pequeñito en aquella época, cuando él me llevaba en su SEAT 600. Estamos hablando pues el año 68, 69, yo tendría 5 años, y en la finca familiar, en la finca de la familia, pues siempre que subíamos a la finca mi tío me llevaba, porque aparte era mi padrino, y me ponía en el ¿Hermano asiento, de tu madre? Hermano de mi madre, y además me ponía encima de sus piernas, ¿no? Y claro, para un niño pequeño con 4 o 5 añitos, coger un volante de un 600, que era mucho más grande que lo que tenemos aquí, pues los volantes de los 600 eran muy grandes para la época, no tenían dirección asistida. Y claro, y un chaval pequeño, un niño, sí, que en ese momento, digamos que dominaba algo, se le abría un mundo de fantasía, de pensar de lo que podía hacer, y bueno, pues eso, fíjate, fue ahí prendiendo. Me gustaba tanto que yo solo quería subir al campo con mi tío, ¿no? Pero era básicamente para que me subiera en los pies, en las piernas, y que finalmente pudiera conducir. Digamos que él te inyectó tu pasión. Sin querer, ¿eh? Él siempre me lo ha dicho. Sí. Después de mayor me decía que se arrepentía porque no le gustaban las carreras y el peligro y todas estas cosas. Decía, solo tenía que haberlo hecho. Pero sí, fue un poco él el que desactivó el seguro ese, y la espita se abrió. Claro, porque, hombre, siempre cuando se viene uno al mundo, algunas condiciones trae consigo, ¿no? Pero claro, si se une la condición con la situación... Totalmente. Menudo cóctel. Además, había otra cosa que quizá, bueno, yo tenía la suerte de poder disfrutar, era que la finca era una finca de la familia, es una finca de la familia grande, con carriles propios, digamos que no estoy en un entorno... ¿Fue tu primer circuito? Claro, sí. De hecho, no en esa época, pero sí bastante después, cuando tenía ya 13 o 14 años, que sí, hacía ya cosas que ahora los pienso y digo, barbaridades, las típicas ya con 13 o 14 años. Sí, claro. Fíjate qué contraste, porque tu tío Enrique, siendo hermano de tu madre María Dolores, qué contraste, ¿no? Porque tu madre, eso del motor todo lo contrario, y de la velocidad... Exactamente. No, y sin embargo tenía al tío Enrique, sí, que era el cómplice... De hecho, ella le echaba siempre en cara que yo me había dedicado después a las carreras por culpa de él. Has tenido la culpa. Y bueno, ahí no tuvo la culpa nadie, quizá la culpa la tuve yo, ¿no? En cualquier caso, porque la decisión la tomé yo, no me la hicieron tomar, ¿no? Pero sí, fue una transición complicada entre mi madre y mi tío, porque por una parte representaba para mí la libertad de poder coger un coche aunque fuera un niño, y por otra parte pues el problema de que no querían que cogiera ningún coche, precisamente por ese supuesto peligro de una actividad peligrosa. Y eso que, al margen de esa experiencia con tu tío, ¿otro antecedente familiar relacionado con el mundo del motor? Absolutamente ninguno. Nada, ¿no? Bueno, si pudiéramos relacionar algo, que no lo es, mi abuelo, después de la guerra civil... pues ¿Por parte de madre o de padre? De madre también. Es decir, la madre de mi tío y de mi madre, el padre de mi tío y de mi madre, tenía camiones. Entonces, después de la guerra civil, pues se dedicó pues, a hacer un poco de todo con los camiones. Tener un camión en los años 40 era algo... absolutamente espectacular. Entonces, bueno, sobre todo teniendo brazos. Claro, entonces, bueno, pues esos camiones yo ya cuando era pequeño ya no funcionaban, pero yo los veía en una cochera de mi familia. Eran unos BMC ingleses impresionantes para un niño de 8 o 9 años. Claro. Y ese recuerdo de ver esos camiones y estar allí siempre, querer subirme en la cabina para ver cómo eras, pues también te hacía soñar. Y al final, de la fantasía y del sueño se convierte en muchas realidades si eliges el camino correcto, evidentemente. Y a nivel de actualidad o de medios, ¿quiénes eran por aquellos años de tu más tierna infancia, por llamarlo así,
los que dominaban en el escenario del motor. Pues mira, en aquella época, a finales de los 60, estábamos hablando de Jackie Stewart, no sé si te suena. Jackie Stewart era el piloto escocés que fue 3 veces campeón del mundo, 69, 70 y 71, era el piloto que llevaba un Tyrrell Ford. Y yo ya en aquella época, yo me acuerdo que me regalaron un Scalestri cuando yo tendría 8 años, y el Scalestri el coche era ese fórmula de Jackie Stewart. Entonces, bueno, pues ya empezaba a haber un referente, ¿no? Y ya me gustaban recibir regalos que tuvieran que ver con los coches. Un coche de policía teledirigido. Bueno, en aquella época no era teledirigido, era con cable, ¿te acuerdas? Que llevaba un cable y unas pilas. Y el Scalestri, eso sí que era el sueño de muchos niños. Yo me acuerdo, hablando de esos juguetes, ¿no?, teledirigidos o con el cable, había un coche que era Tiburón Citroën. Sí, correcto. Un Citroën DS de los antiguos, de los Tiburón originales. Sí, claro, y tenía un cable. Me acuerdo perfectamente. Y tú ibas detrás. Es decir, el coche, el cable tenía 1 metro y no te podías alejar porque tenías que ir. Además, llevaba una pila gigantesca detrás y la pila duraba media hora. O sea. Y luego, claro, cómo ha evolucionado. Lo felices que éramos con ese cable. Cómo ha evolucionado todo en el mundo de los juguetes relacionados con las motos, con coches. Todo teledirigido ya, todo. Bueno, incluso ya tú hasta los conduces, porque te hacen coches de juguete que tienen su motorcito eléctrico, luces. De hecho, hay... ¿Tú te imaginas Carlos Sedano con un coche de ese tipo? No me lo quiero ni imaginar. Si con todas las limitaciones que yo tuve, o que teníamos los de aquella época, pues he salido como he salido, pues no quiero ni pensar, ¿no?, si hubiéramos tenido la tecnología de hoy. Pero te digo una cosa también, quizá cuando tienes poco, aprovechas mucho mejor lo que tienes que cuando tienes demasiado. Entonces, eso le saca más partido, porque tu imaginación, tu sentido de lo futuro, tu esfuerzo, para mí es mayor que si lo hubiera tenido todo. Seguro. Si hubiera tenido todo hubiera sido fácil. De hecho, yo te puedo decir una cosa, yo tengo un hermano 20 años menor. Ese hermano, cuando tenía esa edad que yo tenía con mi tío, con 5 o 6 años, pues yo le regalaba cosas que tenían que ver, y no tenían nada que ver con lo que yo tenía 20 años. Es decir, ya estábamos hablando de motos eléctricas para ir por casa, vehículos de 4 ruedas eléctricos, que ya los conducía dentro de la casa. Con 20 años de diferencia, Álvaro, tu hermano, ¿no? Correcto. Pocas cosas se heredan. No, absolutamente todo nuevo. Y sin embargo, teniendo él todo eso, le gustaban mucho los coches, pero digamos que su mundo se abrió mucho más. Yo estaba muy focalizado porque en aquella época no teníamos muchas cosas diferentes que hacer. Es decir, si nos gustaba una cosa íbamos a ello. Claro. Hoy día tienes tanto que al final te cuesta decidir, y muchas veces, al no elegir tu camino correctamente, no haces nada. Es decir, haces muchas pequeñas cosas, pero ninguna interesante. En aquella época, bueno, pues no sé si es una ventaja, no, seguro, o es un inconveniente, pero para mí fue una ventaja. Seguro, porque si no tienes todo o tienes poco, ganas en imaginación. Totalmente, vamos. En tu universo. Totalmente. Mira, yo te puedo decir una cosa que hago mucho y que recuerdo mucho. Mira, hablando de universo. Esa foto. Eso es poco. Eso es en el Ejido, en el campus del Ejido, delante de lo que era el antiguo colegio de peritos. Nosotros vivíamos muy cerca, vivíamos en calle Madre de Dios, y subía, mi abuelo me llevaba ahí, y ahí tengo yo 3 años. Y yo recuerdo que me llevaba la bicicleta, todo, pero siempre le decía a mi abuelo que no se olvidara del casco. Anda. Que el casco lo tendría que llevar yo. Que no era obligatorio, no, por supuesto que no, era un juguete, no era ni siquiera un casco de verdad, era un casco de juguete, pero yo ya con 3 años quería llevar mi casco. Qué bueno. Que aquí, fíjate, después está aquí, lo tenemos aquí, el que ha llevado tantos años. Y eso que tú vienes al mundo en una familia normal, malagueña, normal, una familia de tu padre Carlos, de clase media, es decir, empleado de banca, tu madre María Dolores, tu padre meliense, ¿verdad? Mi padre de Melilla, correcto. Tu madre María Dolores de Vélez Málaga, de ahí el tema de la proximidad. La conexión con la familia y la finca, sí. 5 hermanos. Somos 5. Tú el primero y luego María Dolores, dándole nombre a tu madre, Esther, Belén y Álvaro. Y el último, descolgado 20 años contigo. Absolutamente. Tú fíjate lo surrealista del caso, que yo me quedaba muy poco para irme al servicio militar, y me dice mi madre que vas a tener un hermanito. Y yo con 20 años. Y yo recuerdo perfectamente una cosa que la gente alucinaba. Yo me subí en el tren el 12 de abril del 84, cogía el tren para irme a Vitoria a hacer la mili, y estaba en el andén mi madre, mi padre y mi hermano en un capazo con 2 semanas.
claro, la gente, los militares me veían y decían, ¿es tu hijo? Y digo, no, es mi hermano, y esa es mi madre. No es algo normal tener 20 años de diferencia entre dos hermanos. Pero fíjate, Carlos, qué casuística. Porque ya tú con el motor, teniéndolo en tu inconsciente o en tu consciente, ya fuiste el primero en venir en la familia. Es decir, el que le gusta la velocidad siempre quiere ser el primero. Yo no sé si en tu caso... No sé si eso fue bueno o malo después visto. Ahí ya se te inoculó el ser el primero en todo. Sí, al ser primero en todo también eres el primero en el que los padres experimentan. Porque Cierto. Al ser primer hijo, Claro, eres la cuña. todas las cosas a las que se enfrenta un matrimonio con hijos, lo prueba entre comillas con el primero, ¿no? Porque te lo digo por el caso de mi hermano, ¿no? Es decir, mi hermano habría 20 años después, mi hermano, Lo tenía no te todo digo hecho. literalmente que tenga una vida fácil, pero ha hecho muchas más cosas de las que yo pude hacer, simplemente porque mis padres ya sabían que había cosas que no pasaba nada y que eran normales, Claro. y para mí pues fue a veces un problema. Bueno, yo puedo aceptarlo porque evidentemente yo no puedo ¿Te decidir, tocó? no puedo decidir la posición que voy a nacer, pero en cualquier caso Pero sí, me tocó. luego decidiste en el mundo de la velocidad intentar ser el primero. Sí, eso sí. Que eso ya la cosa... Desde pequeño hay una cosa que me fascina, es ser competitivo en todo lo que hago. Es decir, si hago algo me gusta ser competitivo y me gusta hacerlo bien. Y no... Pero bueno, tan competitivo como... ¿Cuándo fue? ¿Esta fue tu primera carrera, la que hemos visto antes? No, eso fue yo estuve 5 años corriendo en moto. ¿En primero. moto? Estuve desde el 85 al 90. Mi primera carrera fue en los Montes de Málaga, la subida a los Montes de Málaga del año 85. Clásico. En moto. Estuve 5 años hasta el 90 y ya en el 90 empecé a hacer carreras de coches. Sí. Y desde el 90 hasta el 2008-2009, pues prácticamente sin parar. Es decir, que entre coches y moto han sido 20 y tantos años. Fíjate, hemos dicho hablar de velocidad y como rápidamente en el tiempo hemos pasado de la bicicleta a tu primera carrera de moto. Literalmente. Sí, sí, pero sin haber hecho tránsito sobre tu juventud, porque tú estudias en los Agustinos. Bueno, en Agustino, primero y segundo de GB, es cierto, va. empiezo ahí. Calle De Madre hecho, de Dios, tu casa, ¿no? mi casa, calle Madrid, Centro de Málaga. justo en el centro de Málaga. Me bajaba mi abuelo por calle Granada, me dejaba en los Agustinos. Allí hice primero y segundo y tomé la primera comunión en la iglesia de los Agustinos, que es la que está pegada al Museo Picasso. Claro, claro. Y a partir de ahí ya nos mudamos de calle Madre de Dios a una zona cercana a la iglesia de la Victoria. Y entonces, claro, el colegio más cercano de la iglesia de la Victoria, aparte Agustino cerraba. ¿Calle Tejeros? Calle Tejeros, correcto, donde estaba el famoso obrador de confitería Tejeros, Hombre. que estaba justo debajo de mi casa. Todo el día olíamos a crema pastelera a todas horas. Qué maravilla. Una maravilla. Pues al final pasé a Maristas a partir de tercero y ya hice todo el colegio hasta que me fui del colegio en Maristas, que para mí es, bueno, sigo teniendo un recuerdo aún hoy día maravilloso. De hecho, fíjate una cosa, que ahora es más normal, pero hace casi 30 años no era normal. Nos reunimos los de mi clase, es decir, aquellos compañeros que somos compañeros desde primero de GB, nos reunimos en mi casa cada año, desde hace, en mi casa menos, de hace 15 años, pero nos llevamos reuniendo 27, 28 años. Tíos que ahora tenemos 58. Para recordar, Solo para recordar. para volver a ser niños. Literalmente es así, Paco, porque cuando estamos en casa, Claro. cada uno con su vida, algunos con una vida de mucho éxito, otros con una vida más normal. Sin embargo, cuando nos metemos allí, nos quitamos, digamos, ese traje de éxito o tal, y empezamos a recordar cosas de cuando estamos en clase, a veces barbaridades, Hacer niñerías. barbaridades que hacíamos, las tonterías tal, y estamos ahí tíos de 50 y tantos años diciendo, ¿te acuerdas el día que no sé cuánto, que Y tal? con Sí. esto y con aquello. Y nos lo pasamos maravilloso. Ya la competición te podía, como tú has dicho antes, en cualquier momento de tu vida. Estando en Maristas, Bueno, el balonmano aparece. aparece el balonmano, para mí fue lo primero. El balonmano me dio una base, de hecho ahí está. Mira, Yo qué soy equipazo. el de la derecha de las barbas, soy yo. Eso fuimos sexto en el Campeonato de España de balonmano, el Campeonato Juvenil en el año 81, que es esa foto. Sí. Y de ahí muchos seguimos jugando a balonmano, algunos llegaron al equipo de División de Honor, yo me quedé en el equipo anterior a la División de Honor como tercer portero, pero eso ya te enseñó, esos 11 o 12 años que yo estuve practicando balonmano, primero, trabajo en equipo, muy importante, esa labor de equipo, y después sufrimiento, método y esfuerzo, Anda ahí. podríamos decir. Y eso te lo da el deporte en general, Claro, no solamente el balonmano. claro, ¿no? claro. Y el balonmano para mí sigue siendo un deporte para mí que me ha marcado en mi vida y bueno, tengo un recuerdo maravilloso de él. Sí, pero tú, mientras que había que
sacar los cursos básicos, bachiller y demás, adelante, en tu cabeza ya Hombre. tenías el chip del motor. Desde que mi tío me ponía en el volante de 600 con 6 años, yo estaba nada más que pensando Claro. en eso. Y como tú eras el primero de la familia, pues el primero tiene que pasar por la Por caja, circunstancia, por caja. por el celo paterno, ¿eh? Y en este caso concreto tú querías experimentar. Sí, yo quería Con el mundo desde del muy motor. joven. ¿Sabes lo que pasa, Paco? Primero que- moto, ¿no? Primero moto, en general motor. Vale. Pero ¿sabes lo que pasa? Imagínate, año 75, 76, yo tengo 12 años. Ya se me quedan cortos los coches, subirme en el campo con camiones, dumper, máquinas, furgonetas, de todo, con 12 años. Claro. Yo decía, yo quiero algo más. Entonces me acuerdo, ¿no? De alguna vez haber comentado a mi madre, pues decir, yo quiero ser piloto de mayor. En un entorno de familia donde no hay piloto, donde en Málaga no hay Tu padre circuito, empleado de banca, no hay nada. Y tus hermanos y el la niño, vida normal. y el niño este ahora viene Ahora con... sale. Y yo me acuerdo que, bueno, puedo entender a mis padres que básicamente me miraran con cara como diciendo, pero este tonto que dice, ¿no? Básicamente. Pero no sé si eso fue, a mí me hizo cambiar un clic y Sí, pero, ese desdén... pero no para venirte atrás. No, correcto, ese desdén se convirtió en decir, bueno... Un revulsivo. Totalmente. Pues totalmente. sí. Y desde entonces, entre comillas, de manera, no te digo secreta, pero siempre he ido formándome en eso que tuviera que ver con el motor. Y no solamente en la competición, sino intentar saber y comprender cómo funcionaba todo, en estudiar en aquella época Mecánica ya también. manuales de mecánica, de tragármelo todo, todas las revistas, de conocer el mundo que me ha servido, fíjate lo que son ahora, porque llevo 35 años precisamente transmitiendo cosas que tienen que ver con el motor. Pero claro. Y eso ya lo tenía yo con 12 años, ya estaba yo en ello. Tu madre María Dolores dice, si tú lo quieres, Te lo buscas tú. tú te lo buscas. Evidentemente. Porque dijo, hasta los 18, por supuesto, no vas a poder, que era Porque aquí la no mayoría, hay- la mayoría de edad. Hay poquito dinero y el dinero que hay, Aunque lo hubiera habido, ella me dijo que antes nati. de los 18, nada. nativitati. Y Carlos se pone a trabajar. Sí, claro, evidentemente no era compatible un sueño, por lo menos un objetivo, como es el caso del motor, porque si eres atleta te pones un pantalón corto y oye, tu capacidad física es la que va a demostrar si vales o no, pero en el mundo del motor ¿Cómo tú lo puedes ser demuestras? un gran piloto, pero si no tienes medios, es decir, un coche y dinero para que funcione, no haces nada. Entonces, claro, yo pensé con 18 años que yo ir a la universidad pues se alejaba un poco digamos, del proyecto que yo tenía de vida, ¿no? Y tomé una decisión arriesgada y en ese momento pues dejé de estudiar y me fui a trabajar Claro, básicamente. la estrategia era, hay que trabajar Mucho. para tener dinero, Mucho. claro, Imagínate. y con el dinerito que tengamos puedo ir experimentando sobre mis ilusiones de cara a la velocidad, de cara al motor. Totalmente, había que maximizar ese dinero, ¿no? Porque Claro. claro, yo empiezo con las motos porque las motos es lo más cercano y también lo más barato. Fíjate, ese es mi hermano y yo, y ahí tenemos los dos. pues Álvaro eso. y tú. Sí, eso fue hace ya 20 años, en 2004, eso fue en Jerez 2004, y ahí mi hermano tendría 18 y yo tenía pues 38. O sea, Tú ya ahí eras piloto, claro. bueno, yo llevaba ya muchos años Estamos ahí. en Jerez. Ahí digamos que está en mi parte final, es decir, eso es 2004 y yo acabo de pilotar en 2008. Claro, pero hasta llegar a Jerez, como estábamos antes, tú te tenías que ingeniar la manera de optimizar el poquito dinero que ganarías. Totalmente. ¿Siendo qué? ¿En qué trabajabas? Bueno, yo trabajé muchos años en una empresa muy querida en Málaga, que es Inmobiliaria Echeverría, es una constructora que ha estado muchos clásico años también, claro. haciendo de todo, construyendo prácticamente barrios, que al final se les llama con el nombre de la empresa. Y bueno, pues yo empecé allí pues como auxiliar administrativo, prácticamente haciendo de todo. ¿Te acuerdas quién te introdujo en la empresa? Sí, perfectamente. Mi tío trabajaba allí, Ah, tu tío... mi tío Enrique. Y dijo, bueno, si el niño no quiere estudiar, pues ya haremos... De nuevo, para... haremos que pueda Tu vivir. madre tiene que tener una esquina a tu tío. Así que eso ocurrió. Y hubo tiempo, ¿no? Sí, estuve casi 20 años allí. Sí, casi 20 años. Una época muy bonita. Hice de todo, aprendí mucho. Dentro de la inmobiliaria pues estuve en el departamento de ventas, en el departamento Pasaste de, casi por todos los de departamentos. administración. Y aparte, a mí me gustaba ir a por muchos sitios porque aprendes de muchas cosas distintas. Y a mí me encanta aprender de muchas cosas distintas. Lo que pasa es que llega un momento en mi vida en el que ya había hecho esas cosas, yo veía que no podía avanzar ya. Es decir, que yo quería ir a más. Claro. Entonces me arriesgué,
En el año ¿Diste un salto? 2000 dije, y además estaba perfectamente, ganando dinero y tal, pero dije, me voy a poner por mi cuenta y De acá. lo que tú ganabas, ¿cuánto presupuestabas para tus ilusiones? Pues mira, te explico, yo lo hacía de otra manera. En vez de decir todos los meses dedico esto al coche, yo a lo mejor estaba 2 años ahorrando y al tercero me lo gastaba en esa temporada. Y a lo mejor me duraba 1 año y medio para correr 1 año y medio. Después estaba otros 3 años sin correr y volvía al siguiente. Es decir, porque se precisaban cantidades. Sí, sí, sí. Eso de pequeñas dosis. No, yo recuerdo, por ejemplo, es que eran pesetas. El primer presupuesto que yo tuve en el año 90 o 91 eran unos 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas, pues en aquella época no sé cuántos euros son ahora. ¿Y cuál fue tu primera inversión con tu dinero? Con mi dinero, pues mira, fue una carrera de motos y fue alquilar una moto a un equipo y con ella corrí en una foto que se ha visto hoy en el año 88. Anda. Corrí el Campeonato de Andalucía con una Yamaha FZR 600 que me pagué de mi bolsillo. ¿Y cómo entrenabas? Pues el mismo fin de semana de carreras, el día antes se hace unas tandas libres de entrenamiento y te vas allí, pero a lo mejor hasta dentro de 6 meses no vuelves a ir. Ese era el entrenamiento. Y el día a día, es decir, en ir en moto por la calle, que no sea lo mismo, pero por lo menos el tacto de moto, del neumático, lo tiene mejor eso que ir andando por la calle, ¿no? Así que claro. Sí, todo... No es como ahora, ¿no? Que muy doméstico. Claro, los pilotos de ahora tienen suerte de que tienen tandas para entrenar en circuito cuando quieren, aunque hay que pagarlas también, evidentemente. Porque además por entonces... No había circuitos. Es que y menos en Málaga, ¿había algún circuito de kart? Es que no había ni en Andalucía. Mira, en Andalucía tenemos 5 circuitos. Pero Jerez se inauguró en el año 85. Cuando yo empecé a correr los montes de Málaga, ese año, en diciembre, se inauguró el circuito de Jerez. ¿El circuito andaluz? El primero, y ahora hay 5. Qué bueno. ¿En Málaga alguno homologado? En Málaga, Ascari, el circuito Ascari que hay en Ronda, no es un circuito homologado para la competición, es un circuito muy especial, pues un circuito que es una finca privada, se utiliza para eventos, para rodaje de vehículos, de spots publicitarios, para presentaciones de marcas, no para competición. Correcto. Pero bueno, he estado allí, he competido allí y he estado de instructor en ese circuito también, siendo instructor a terceras personas. Total, que estando en la inmobiliaria Echeverría, tú vas desahogando tus instintos sobre el mundo del motor, pero llega, como bien decías antes, al momento, a los 20 años de estar trabajando ahí. A los 19 años y medio, sí. Yo he tocado techo, yo estoy harto de vender pisos, Sí. o de gestionar pisos, y había que volar o rodar. Sí, esa era la disyuntiva. Yo recuerdo que estuve 6 meses en paro, viendo a ver qué quería hacer con mi vida. ¿En casa qué decían? Pues estaba loco, literalmente. Y es cierto, teniendo trabajo en un momento tal, y dices directamente, es que me voy, no es que yo me voy. Niño, pero ya no estás corriendo. Yo me voy. Y no recuerdo que, fíjate lo que... Solo moto, ¿no? Por entonces. En aquella época ya estaba, las motos acabaron en el 93, o sea 94. Hubo un periodo también donde saltaste a los coches, sí. A 4 ruedas. Sí, sí. Entonces yo, en esa época, en el año 2000, finales del 2000, cuando me voy de la empresa, pues, bueno, ya conocía el mundo del motor. Yo trabajaba para medios de comunicación ya desde hacía 20 años antes. Yo empecé a hacer mi primera labor de comunicación, precisamente contigo. De acuerdo, Carlos. A partir del año 86 en Ser Málaga y nuestro querido amigo Jacinto Muriel. Totalmente. Entonces, claro, y Pepe Casado también anduvo Pepe Casado por ahí. también estuvo al principio echando una mano allí. Cierto. Entonces, claro, yo llevaba ya casi 20 años haciendo colaboraciones para empresas y medios de comunicación. Claro. Entonces, bueno, conocía muy bien el motor, tanto desde el punto del pilotaje como desde el punto de la información. Y al final, bueno, pues salió un concesionario en Marbella de BMW, pues tenía una plaza vacante y allí fui a la entrevista y me cogieron a mí. Empecé allí en ese concesionario como jefe de ventas y bueno, estuve ya unos años dentro del mundo de los concesionarios en Málaga. Cambiaste de trabajo no solo para dedicarte más al mundo del motor, desde la afición, sino desde la profesión, acercándote, siendo profesional de los concesionarios. Correcto. Sí, porque era digamos, estar mucho más cerca que en una empresa constructora de pisos, evidentemente, en lo mío, y bueno, y digamos que también entendiéndose más tu forma de ver el mundo del motor. Lo único que pasó es que el mundo de la competición, el mundo de la venta de los coches es tan competitiva que al final realmente no puedes poner mucho de ti. Solamente te dicen, tienes de objetivo este mes que vender 80 coches.
véndelos. Amén. Da igual Como lo que hagas, pero véndelos. Entonces, digamos que esa visión que yo tenía muy bonita del mundo del motor no era lo que quería. Algo más romántica. Más romántico. O sea, aquí había que poner lo material. Esto era mucho material y mucho de objetivos, porque al final, evidentemente, es una empresa y quiere eso. Entonces ahí estuve, pues mira, desde el año 2000 hasta 2008, 2007, estuve 7 años en 3 concesionarios de Málaga, llevando la dirección comercial de 3 marcas aquí en Málaga. Y también llegó un momento que, estando bien, también dije... A ti, la rutina... Esto no es lo que a mí tal, yo no creía tal, y al final... Fíjate que tú serías un chollo, entiendo yo, para los concesionarios. Sí, porque conocía muy bien Ahí voy. el producto, porque conocía muy bien todo. compaginabas lo personal con lo profesional. Totalmente, pero... Es decir, tú no hablabas por lo ajeno, hablabas por lo propio. Sí, pero también te puedo decir una cosa que he aprendido también de dirigir equipos comerciales, es que incluso no sabiendo nada del mundo del motor se puede ser un buen vendedor de coches. Supongo que sí, claro. Evidentemente, el hecho de que sepas te apoya más en la gestión de la venta, en proponer al cliente cosas, en aconsejarlo y tal. Pero yo en ese momento, bueno, pues me dio la sensación de que, igual que cuando estaba en Echeverría, digo, aquí ya... Sí lo has dicho, tenías que vender coches como churros. Correcto. Con lo cual... Básicamente, total. ¿Para qué me voy a enrollar aquí? Que en 2007, finales de 2007, decido, digo, pues ahora ya no voy a trabajar para nadie, voy a trabajar para mí. Vamos a ver, la inmobiliaria quedó atrás, los concesionarios también, y ahora me centro en mí, en mis sueños. Y de hecho en 2007 me doy de alta mi empresa, me pongo a trabajar como autónomo y ya a partir de ese momento me dedico a gestionar contenidos de motor para medios de comunicación. ¿Cómo se llama tu empresa? Aquí está, Driver Press. Driver Press. Entonces, esa empresa, para mí, además es un nombre que yo tenía pensado de hace muchísimos años. Estamos hablando hace 30 años. Yo decía, qué bonito es ese nombre si un día significara o sirviera para algo, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Qué bueno. Driver Press, driver que es de conductor en inglés o de conducir, y press es de prensa, ¿no? Qué bueno. Y entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar en medios de comunicación. Yo, digamos, creaba esos contenidos de motor. Y esos contenidos de motor pues los vendía o llegaba a un acuerdo con medios de comunicación, como pueden ser Punto Radio, Onda Cero, COPE, Canal Málaga, 101 Televisión, prácticamente por todos los Claro, sitios. porque perfectamente dominabas. Claro. La competición. Es el círculo cerrado al que yo quería llegar después de la muchos competición años. más la comercialización, las marcas, los concesionarios, la formación también. También, porque sigo haciéndola, de hecho sigo haciendo formación a empresas que tienen que ver una parte con comunicación, que ha sido también uno de mis pilares durante muchos años, claro. Y la otra parte con la formación específica de conductores. Claro. No enseñarles a conducir, sino enseñarles a mejorar su conducción, Totalmente. Que es más complicado. Qué bueno. Ante tanto conocimiento, dice uno, hay que ponerlo en valor. Y además, en Málaga por entonces, el mundo de la comunicación del motor, bueno, bajo mínimos, ¿no? No era un mundo muy específico. De hecho, yo te puedo decir que soy el único que vive de eso, no en Málaga, sino te podría decir que de Madrid hacia abajo. Es decir, no creo que haya muchos que hayan dado el paso de decir, vivo exclusivamente de eso. Evidentemente tengo que abrir mi campo, es decir, no es una cosa Claro. de decir, dentro de ese entorno de Driver Press hay muchas cosas que puedo hacer. De hecho, yo en este momento retransmito para televisión carreras para Televisión Española, he estado con Teledeporte, con Paco Grande, retransmitiendo campeonatos europeos como comentarista, retransmito para la Federación Andaluza los campeonatos de circuito, los de karting, soy el responsable de comunicación y megafonía, entrega de premios y prensa de muchas pruebas de los campeonatos de Andalucía, de que estoy casi cada fin de semana, y además mis programas del motor, tanto en radio como en televisión, ya un clásico, como colaboraciones. Entonces, bueno, pues digamos que ahora, visto hacia atrás, yo veo a mi tío, veo ese 600, veo cuando yo me leía los catálogos de los coches. Cuando mi padre, me acuerdo, compró un R12, yo tenía 9 años o 10, sí. Ese catálogo me lo llevaba yo y me lo leía y lo grababa en un magnetofón. ¿Te acuerdas del Philip ese que se le daba hacia adelante? Y lo grababa para oírme mi voz, para ver cómo lo hacía. ¡Ay, qué bueno! Eso tendría yo 9 años, 10 años. Entonces, todo eso lo miro ahora hacia atrás y digo, yo ya estaba trabajando de manera sin saberlo en lo que ha venido después, evidentemente. Había unas evidencias claras. Sí, he sido muy autodidacta siempre. Es decir, yo siempre he intentado fijarme en quién lo hace bien para decir, pues yo quiero hacerlo como ese.
Vayamos por partes. No sé si en algún momento de tus metas, de tus objetivos, mejor dicho, combinaste moto con coche, o primero fue moto, aparcas la moto y luego el coche. ¿Hubo una polivalencia en algún momento? Sí, fue una locura un año, que fue mi último año de motos. Un tránsito. Fue el primero de los coches. Anda, qué bien. Es decir, la temporada de 1990 yo hice el Campeonato de España de Resistencia en moto, que eran pruebas de resistencia de 9 horas. ¿Con qué moto? Con una Honda CBR 600. Anda. Y ese mismo año, en noviembre, empecé mi primera carrera de coche, hice las 2 últimas del Campeonato de Andalucía de ese año, con lo cual el mismo año 90 competí en coches y en moto, cosa que no es habitual que hayan hecho muchos pilotos en España. Vamos. Con lo cual, ¿por qué aparcas la moto y te subes en el Porque coche? yo desde pequeño, desde que mi tío me llevaba, quería conducir un volante. Lo que pasa es que la moto pues, la tuve más cercana en un momento, entré en un motoclub, que yo fui uno de los fundadores de ese motoclub, y bueno, pues en el motoclub organizábamos carreras, organizábamos... Se une el hambre con las ganas de comer. Al final, bueno, pues lo tienes cerca, y al final yo tenía moto de calle y digo, pues venga, pues piloto de motos. En tu estantería hay muchos trofeos de motos. Muchos, sí, también hay algunos de motos, sí. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la primera carrera que yo hice fue la subida a los montes de Málaga, del año 85. Yo tenía 21 años, acababa de llegar al servicio militar y gané el premio al piloto, quiero recordar, el piloto junior, es decir, al que era menor de 23 años. Anda ahí. Y después en el 86 volvía en esa competición con otra moto, Anda. que fue la última que se hizo en Málaga, el último monte de Málaga de moto fue el 86, y también gané la categoría, no sé si fue la categoría junior, y después, bueno, alguna cosita más. ¿Alguna caída? No, mira, bueno, en los montes de Málaga la del 86 sí tuvo una caída, pero fue una caída estúpida por mi parte, porque me caí después de pasar la meta. El problema es que la meta estaba muy cerca de una curva y yo, para querer ganarle unas décimas de segundo al que venía detrás, pasé por la línea de meta a tope, cuando tenía que haber cortado 100 metros antes. Cuando llegué a la curva me pasé y me di una cachimba importante. Afortunadamente solo se me luxó un hombro, pero me podía haber hecho mucho daño. Claro, el mundo del motociclismo yo creo que fue en parte un aterrizaje, y ya luego hablaremos el porqué, lo del aterrizaje, que también tiene que ver con los aviones, para recalar en los coches. Claramente. Yo siempre tenía Porque donde tú cuajas más es en el mundo de las 4 ruedas. Mi cabeza era el coche desde siempre, sí. Empecé en el año 90 con un Alfa 75, con la ayuda de un concesionario malagueño y una persona en concreto, Juan Manuel Sánchez de los Ríos, que me echó una mano para competir, y con ese coche aprendí muchísimo. ¿Ahí estabas ya en la mobiliaria? Ahí estaba inmobiliaria, sí. Claro, No, de hecho, la inmobiliaria llevaba ya casi 9 o 10 años. Sí, o sea, que de lunes a viernes a vender pisos o a gestionar pisos, y de viernes, sábado y domingo... Lo que se podía de competición. Ahí va. Sí, y en esa época pues empecé con un Alfa 75. Al segundo año ya hice también la Copa Clio de circuitos, la Copa Renault, y en el año 93 hice mi primer campeonato de España, que era de monoplazas, el Fórmula Ford, en el que conseguí un tercero en el campeonato de España de ese campeonato, que eran monoplazas. En aquella época, te puedo decir, es un campeonato que Ayrton Senna ganó antes de llegar a la Fórmula 1. Pero digo yo, Carlos, desde mi más absoluta ignorancia, el salto cualitativo de la moto al coche supone, creo, un incremento considerable a nivel económico. Sí, ¿no? También es cierto que yo, cuando hago el salto, hago Campeonato de España de Resistencia en moto, a Campeonato de Andalucía de Turismos en coche. Sí. Es decir, que el nivel era menor, y los medios también, al ser un Campeonato de Andalucía, eran, hombre, no te digo porque en el coche todo es caro. Claro. Pero era, bueno, con esfuerzo se podía llegar. ¿De dónde sacaban los coches? Bueno, el coche lo puso el concesionario, en ese momento el concesionario Alfa Romeo, en ese momento, que era Expo Auto Málaga, a través de esta persona, de Juan Manuel Sánchez de los Ríos. Yo busqué el sponsor, que precisamente fue mi empresa, Inmobiliaria Echeverría. Bien. Porque al final hay que buscar... Para eso estaba la en cosa. todos los lados. Y bueno, fue bien porque ese primer año mío pues conseguí el tercer puesto del campeonato. Pero tú tenías que tener un equipito, ¿no? Sí, tenía un equipo que era... Y son amigos que venían por amor al arte. Y estábamos el fin de semana tirados en el circuito, haciendo de mecánicos, haciendo de todo. Mataos. Básicamente porque nos gustaba. Cada uno era mecánico y trabajaba en concesionarios, pero venían y me echaban una mano el fin de semana. Y eso a ellos les debo todo, ¿no? Tanto a Martín, uno de ellos, a Gaby y a Juan Antonio Sánchez, que ha sido el que me ha echado una mano de toda la vida. Ahora se me ha venido a la cabeza el nombre que también podíamos acuñar a este momento: Pasión por el motor.
Sí, ¿verdad? total. Porque lo tuyo es pasión. Sí, sí, es mucho más, es mucho más. De hecho, alguna vez te lo he dicho, el programa que yo tengo en este momento en Antena se llama Conduzco yo y define mucho un poco esa pasión, ¿no? ¿Dónde lo Porque tienes? En Canal Málaga Televisión, Canal Málaga Televisión. Porque tú has pasado por muchísimos sí, medios. mi primer programa fue en PTV. Fíjate. Hablamos, primer programa de televisión. Claro. Fue en PTV, que en aquella época no se llamaba ni PTV, era Procono. Procono. En el año 88, hace 36 años, Paco. Sí, sí. 36 No había años. coches eléctricos. 36 años. De ahí, bueno, estuve en la antigua Málaga Televisión, hice colaboraciones aquí en Canal Costa del Sol a mediados de los 90, Claro. estuve en 101 Televisión, en Popular Televisión y Onda Azul y ahora Canal Málaga. Y que te quiten los radiados. Yo ya- Ser... Y por supuesto, Onda he Cero, pasado por todas las grandes, Punto Ser, Radio. Onda Cero, Punto Radio y COPE, por las 4 grandes. Es decir, que si yo calculo 36 años y prácticamente todos los años he tenido algo, que eran programas prácticamente semanales, pues Sí. calcula 36 años por 52 semanas al año, pues imagínate. Qué bueno. Oye, ¿y cómo fue tu flechazo con los Legend Car? Porque hasta que tú no te encuentras con algo que posiblemente a lo mejor no te lo podías ni imaginar, De hecho, ¿eh? no me lo imaginé hasta que lo vi. Hasta que lo viste, ya habías conseguido algunos objetivos y Sí. algunos premios Importantes, conduciendo sí, coches. sí, sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tercer puesto en el campeonato. Esos son los Legend Car, ¿no? Esos son los Legend Car. Vale, vale. Tercer puesto en el campeonato de España de Fórmula 4, campeonato de España, Fórmula 4 en el año 93. Campeón de Andalucía absoluto 2004. Vencedor de los 1000 kilómetros del Jarama con los mejores pilotos. Fíjate, esa que hay ahí os sonará, es María de Villota. Es verdad. María con ese coche, con un Hyundai, y ahí hasta la derecha con Javi Macías y yo, que soy el de la izquierda, ganamos una de las carreras más importantes en España por el plantel de pilotos. Los Ay, mejores qué pilotos de España bueno. estaban ahí, todos íbamos con el mismo coche. Qué bueno. Y ganamos en 2005. María fue una... O sea, ¿te faltó poco para montarte en un Fórmula? No, yo ya tenía claro desde muy temprano, desde el 90, que yo empecé tarde, pero porque me lo tenía que pagar yo. Claro. Cuando lo normal para llegar a eso es tener 12 años, 13, 14 y haberlo ganado todo con 12 años. Yo empecé con 20. Fíjate. Entonces era imposible. Claro. Era imposible. Entonces, digamos que hasta Legend Car yo había tenido mi buen palmarés, pero de repente, cuando en 2004 ganó el Campeonato de Andalucía absoluto, y me costó mucho dinero, por cierto, ¿Con qué coche? porque era un coche muy potente, muy grande y muy caro. Sí. Pues es un Venturi GT400 con 440 caballos de potencia, Vale. coche caro de mantener. Sí. Lo alquilé a un equipo que me lo alquiló durante un año, que me acuerdo perfectamente. Cochazo, ¿no? Sí, sí, claro, un año que te cuesta 30.000 euros un año. Fíjate, fíjate. ¿Y qué pasa? Tienes que tener cuidado, porque si encima lo rompes, pues tienes un problema. Aparece este coche. Aparece este coche justo cuando acaba la temporada. Yo ya había decidido que no iba a competir más y me llaman unos amigos, oye, vente al circuito de Guadix, que hay una prueba de unos coches más raros que dicen que están... Y me voy de casualidad con mi hermano, Sí. con mi hermano Álvaro, porque ya a él le encantan las carreras, y me voy y me encuentro con esto. Y yo decía... Nada más que tiene ruedas Y y así una me- cabina muy pequeña. Y yo decía, ¿esto Claro. qué es? Claro, que ya empiezo a preguntar allí, eso lleva motor de moto, un chasis de ahora, pero con estética de coche antiguo, que Exacto. parece un coche antiguo, y no es Exacto. un coche antiguo, es un coche de ahora con estética Un prototipo. de los años 40. Y es una especialidad que venía de Estados Unidos, que allí es muy famosa, y un promotor belga que vivía en la Costa del Sol quería traerlo a España. Anda. Y entonces me encuentro con esto, lo pruebo y me acuerdo perfectamente bajarme del coche después de una tanda de 5 vueltas solo y quedarme alucinado. O sea, Paco, era poco. Y yo, claro, empecé a fusilar a preguntas al promotor, a Sí. preguntar por el coche, a un piloto irlandés que había en ese día allí, que ya había corrido con esos coches, a preguntar muchas cosas. Oye, vi que era un coche relativamente, entre comillas, Te rompió los esquemas. totalmente. Porque yo me bajaba de un coche muy potente, muy gordo, muy caro de mantener y me subía en otro que era por la mitad de precio, con muchas más sensaciones, mucho más espectacular y quizá estéticamente, incluso hasta para la gente de fuera, más innovador y más llamativo, Sí, podríamos sí, decir. sí, sí. Daba el cante. Claro, y cuando yo empecé a preguntar precios, sobre todo de qué me costaba una temporada, qué me podría costar los neumáticos, tal, y yo empecé a hacer cálculo y yo decía, hostia. Me salen los números. ¿Y sabes qué fue lo que me decidió sobre todo? Que en el campeonato todos íbamos con el mismo coche. Era la primera vez Claro.
que yo iba a correr en un campeonato con todos los coches iguales. Porque claro, había por corrido en igual. otras cosas Claro. que otros pues llevaban un coche mejor Claro. y bueno, y tú llevabas un coche peor porque no tenías tanto presupuesto y acababa yendo más despacio. Normal. Y yo esto, le dije, y todos iguales, y los motores precintados y los mismos neumáticos, pues yo quiero probar esto. Bueno, pues los 3 años que hubo ese campeonato, 2005, 2006, 2007, los gané yo. Toma. Y el Mundial de Estados Unidos del año siguiente, a Esas ganar son el primer palabras campeonato, mayores. me voy a Estados Unidos, ¿San Francisco? San Francisco, en el año 2000, noviembre de O sea, que 2006. cruzas el charco Sí, sí. sin coche. Era el premio por ganar el campeonato 2005, la organización me daba la oportunidad de ir a Estados Unidos a disputar el Digo Mundial. sin coche porque costaba una pasta llevarse un No coche. me podía llevar el mío a 11.000 kilómetros, era imposible. Entonces, como allí en Estados Unidos los coches básicamente son iguales, con algunas pequeñas diferencias, Vale. porque se adaptan a unos requisitos técnicos que hay en Europa, pues decidió la organización alquilar un coche americano, de un equipo americano. Entonces llego allí, me voy a un circuito que no conozco. ¿Cuánto vale esto? Pues lo que era el alquiler del coche no era muy caro. El fin de semana me parece que era Sí, pero tú llegabas allí diciendo, Sí, unos 4.000 euros. ¿Alquiláis el coche? 4.000 euros un fin de semana. Y cuando Estamos tú- hablando hace 17 años. sí, y cuando tú dices, es que vengo a correr el campeonato del mundo, fliparían, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, se presenta allí un español. ¿Dónde está eso? Porque claro, 180 tíos en un campeonato en Estados Unidos donde corren 5.000 tíos con ese coche. Y allí- llegan a la final los 180 mejores. Claro. Y venían los campeones de algunos países europeos. Allí un poco como asustados Sí, todos. sí, sí, claro, sí. ves allí aquello, circuito que no conoces, un coche que no es el tuyo, tíos que están allí. Y tal. Dice, bueno, me van a dar la del pulpo. Entonces yo me acuerdo que el día anterior a la final Sí. había un box con todos los trofeos y los trofeos estaban allí puestos. Entonces yo llegué allí, me hice una foto allí, me hice allí con la Sí, cara de tonto. claro, claro. Me voy a hacer la foto al lado del trofeo Al más menos. grande que había. Digo, por lo menos me llevo el recuerdo del trofeo. Claro, ya que estoy aquí. Y al día siguiente gané ese trofeo. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando con el coche que alquilaste? Pues en tiempo en pista aproximadamente 3/4 de hora. 45 minutos. De horas. Y te En un circuito que no conocía, que era un circuito nuevo. claro, Además. un circuito nuevo. y te cotejabas con gente con una experiencia y un bagaje. Gente que Tremendo. compite. Campeones. Estamos hablando que hay que ponerlo en su justa medida. El campeonato no es un campeonato profesional, ese campeonato no es un campeonato profesional, es un campeonato amateur, pero en cualquier caso, en ese campeonato amateur hay gente que lleva muchos años dando Claro. vuelta en un coche de esos. Claro. Y era campeonato del mundo. Era la final, te explico. Esto se llama la final mundial. La final mundial significa que en todos los países donde se celebran Legend Cars, donde hay campeonatos, los campeones pueden ir allí a correr la final mundial. Qué bueno. Entonces tiene un rango, se llama de final mundial. Claro, claro. Entonces, claro, íbamos campeones de belgas, finlandeses, ingleses, irlandeses y españoles, que eran los 5 o 6 países que se corrían. Entonces yo iba pues, como uno más, Sí. muy humildemente, evidentemente. Pero creo que algo pusiste, ¿no? Dentro del coche. Puse esto que tenemos aquí. Ah, o sea que lo que te llevaste Claro, fue el volante. Yo dije, mi coche no me lo puedo llevar, pero por lo menos quiero sentir que tengo mi coche. Entonces, como el volante lo tenía, pues llegas allí, le pones el adaptador americano y se acabó. ¿Y de dónde venía este volante? De mi coche español, con el coche con el que ya había ganado pues el campeonato de España del año anterior. Qué bueno. Y ese volante pues me acompañó, y este casco, es decir, también estuvo O ahí. sea que en tu equipaje, al margen de que llevarías algún mono, Sí, por conducción, supuesto, el claro, mono de carrera. el casco, que ya era un casco de campeón, ¿no? Correcto. ¿Y el volante, de dónde lo sacaste? Era de mi Legend Car, el español, mi Legend Car español, del que simplemente particular tuyo. lo quité de aquí, de mi coche español, como no me podía llevar el coche entero, digo, me llevo una cosa, porque los pilotos somos muy delicados con el tema del volante, Sí. porque ya nos adaptamos a uno y con él sentimos las cosas de una manera muy específica. Entonces yo no quería llegar allí a un volante que no fuera el mío, que no tuviera mi tacto, entonces Claro. quería el mío. Entonces yo recuerdo tener un neceser que llevaba un trolley pequeño y llevaba y el casco. Y claro, cuando lo pasaban por el control, claro, Saltaba el todo. tío vería allí un volante allí diciendo, abra usted. Tenías que estar explicándole todos los controles. ¿Qué artefacto trae ¿Dónde va usted usted aquí? con un volante? Además, las Torres Gemelas acababa de pasar lo del tema del atentado, entonces, bueno, eso lo miraban mucho. Y me acuerdo al americano que había cuando llegué a Estados Unidos, me acuerdo de preguntarme por esto, y digo, mire usted, soy piloto, vengo a correr la final mundial de Legend Car, y me decía,
Yo conozco los Legend Car, son muy divertidos. Qué gracioso. Me selló el pasaporte y entramos. Hay un vídeo que has traído también, que es desde dentro del Legend Car. Yo sé que ya lo has explicado en cuanto a sensaciones, pero viendo estas imágenes, ¿por qué no nos cuentas cómo fue esa carrera? No tengo palabras, Paco, porque yo llego, se van haciendo, hay 180 pilotos en la final, sí, ese día, pero solamente pueden correr en la última carrera 36. Vale. Entonces se van haciendo eliminatorias para llegar a esos 36. Entonces yo llego, me subo, hago mi eliminatoria y sin pensar si lo he hecho bien o mal, acabo, y cuando pasa media hora me llegan y me dicen: oye, has ganado tu eliminatoria, has hecho el mejor tiempo. Anda. Digo, bueno, pues perfecto. Al día siguiente por la mañana había otra segunda eliminatoria. En esa segunda eliminatoria la vuelvo a ganar, quedo primero de la carrera, con lo cual ya estaba en la final. Entonces ya digo, oye, no lo estaré haciendo tan mal. Bueno, pues fíjate que yo, sin saber que había ganado la final, pero no sabía en el puesto que iba a salir, porque era por tiempos, por vuelta, y había muchas mangas distintas, y no sabía si iba a salir en la primera posición, en la segunda, tal. Y llego, me montan la parrilla y me dicen que me vaya al primer puesto, porque iba a salir primero, había hecho el mejor tiempo también por vuelta de la final. Con lo cual salí en la final primero, y te puedo decir que yo no he corrido más en mi vida. Esas primeras 5 vueltas yo lo único que traté fue de ir lo más rápido posible, de tener una diferencia ya razonable que me hiciera ir con tranquilidad, sí, que fueron unos 2 segundos, que son distancias, son unos 100 metros, 150 metros, sí. Y desde entonces lo único que quise es que pasara el tiempo y acabar. Y se me hizo eterno, porque ya cualquier ruido, cualquier cosa distinta, de uno ya piensa se vaya a romper el motor, claro, se vaya a tener un problema mecánico y tal. ¿Te vaya a pasar lo de Espargaró? Totalmente. Entonces al final, bueno, pues fue maravilloso. De hecho, ese volante que vemos ahí es este que tengo aquí, que tenemos aquí, es este volante, y ese es mi coche, y me llevé el volante a Estados Unidos, sobre todo porque el resto realmente es muy parecido. ¿Te pellizcaste para saber si estabas soñando? Pues sabes, de las primeras cosas que se me vinieron a la cabeza cuando yo pasé la meta fue de ese volante del 600 de mi tío. Te lo juro, ¿eh? Qué bueno. Porque digamos que hay muchas cosas que se te vienen a la cabeza, se te vienen a la cabeza las dificultades, se te vienen a la cabeza, claro, el no lo vas a hacer, claro, tal, claro. Esto, hasta que no tengas 18, claro, hay que ver, que destroces tu vida en esto y tal. Bueno, pues... ¿Rebobinaste? Sí. Y lo rebobiné, fíjate, en la vuelta de honor, desde que llegas y pasas por línea de meta hasta que vuelves a los bosses, en esos 3 minutos hice así un rebobinado rápido, y la verdad es que me vinieron muchas cosas a la cabeza. Cosas bonitas, ¿eh? ¿Y qué pasó después de aquella aventura de ser campeón del mundo? Bueno, pues me vuelvo a España, evidentemente. Yo tenía mi trabajo, estaba trabajando en aquella época para un concesionario malagueño, y bueno, pues realmente empezaba la crisis de 2007-2008. ¿Tocaste el cielo? En ese momento sí, te lo puedo decir. Es decir, a nivel nacional yo recuerdo pues tener bastante repercusión, y bueno, pues al final hay un piloto español que ha ganado una final mundial de una especialidad. Entonces, bueno, no pasa cualquier día. ¿Hay muchos campeones malagueños o andaluces del mundo? Que hayan ganado una final mundial, no. Sí tengo muchos amigos malagueños que son gente muy importante, con un palmarés muy bueno, pero una final mundial fuera de España no, hasta por lo menos de alguien de Málaga, ¿no? Claro. Y bueno, si yo he tenido la suerte de ser el primero, pues más encantado estoy. Y los que son mis amigos, porque claro, todos estos son pilotos, nos conocemos todos, y de hecho nos reunimos. ¿Cuándo dejaste el volante? Pues mira, lo dejé en 2008-2009. Llegó la crisis 2008, no había empresas que patrocinaran, y yo, digamos que mis objetivos deportivos los tenía cubiertos. Había conseguido mucho más de lo que yo había soñado. Seguro. Siendo niño. Es decir, cuando yo me subía en ese 600, o cuando me sentaba en el coche de mi padre parado en la carretera y me ponía mentalmente a conducir, solamente imaginándome la carretera con los ojos cerrados, había conseguido mucho más de eso. Qué bueno. Entonces, claro, llega un momento que dices, ya he gastado mucho, he trabajado mucho para eso, pues hay que pasar página y seguir con otros objetivos, porque claro, los que somos competitivos nos gusta marcarnos un objetivo para ir a lo siguiente, ¿no? Y en 2008 decido que ya es suficiente, que he conseguido lo que quería, y básicamente pues empiezo otras cosas. Me meto en la Federación Andaluza de Automovilismo, estoy como presidente de la Comisión de Circuitos, empiezo a ayudar a gente a
a competir, Claro. es decir, lo que yo había hecho de joven. A aportar tu experiencia. Ayudo, estoy de instructor en varias escuelas de marcas de coches, siendo instructor para clientes en conducción deportiva, en conducción segura, Claro. y desde entonces, bueno, pues ya me lanzo al mundo de la comunicación de manera profesional. Lo que antes hacía de una manera menos interesada, pues era mi forma de vida ya. Claro, Entonces, claro. Pero bueno, no quiero pasar por alto de que también el motor de la aviación o de los aviones también te sedujeron. yo siempre quise ser piloto de avión desde pequeño, pero claro, tenía dos cosas: o ser piloto de avión, Es que de ya- línea aérea, o ser piloto, ahí está, o ser piloto de coches de carrera, ¿no? Sí. Pero las dos cosas no las podía hacer, y menos si me las tenía que pagar yo. Claro, claro. Entonces, evidentemente, bueno, pues aparqué lo de ser piloto porque no podía, no, era imposible. En aquella época era mucho dinero lo que había que gastar, era una formación privada, Claro. exclusivamente, pero siempre lo tuve ahí. Y hace muchos años ya, a finales de los 90, pues decidí que quería tener mi título de piloto de avión. Quería volar, porque básicamente es lo que a mí me gusta, y desde hace 23 años prácticamente pues vuelo, y estoy muy relacionado con la aviación, estando dentro... Pero ahí no compites. No, ahí no compito. Son vuelos lúdicos, se llama. Pero estoy en contacto con la aviación, que es un elemento que me encanta. Volar es fantástico, maravilloso, te relaja y bueno, te hace conectar con tu entorno de una manera incluso hasta mayor, fíjate, que los coches de carrera. Claro. Oye, por ser muy actuales, ante las circunstancias que hoy rodean al mundo del motor, sobre los precios de los combustibles, sobre el cacao que hay en cuanto a los tipos y modelos de coches o de motores, esto nos ha complicado mucho, Carlos. Sí, se va a complicar mucho más. ¿Tú crees? Se va a complicar mucho más. Lo que pasa es que si tenemos suerte tú y yo, los de nuestra generación, igual no lo vemos. Porque dentro de 20 años esto va a cambiar mucho. Es decir, esta parte romántica del mundo del motor se va a perder. Es decir, el coche no será algo romántico que se unía a la movilidad, al conocimiento de culturas, de personas, de espacios, de sitios. Se va a convertir simplemente en una herramienta más de trabajo o de comunicación. Y el coche no tendrá propiedad dentro de 20 años. La gente no comprará un coche en propiedad. Los coches serán puestos a disposición para que nosotros los usemos por horas, que paguemos por uso, básicamente. Sí, sí. Y eso ya está empezando a sentarse las bases, amén de que evidentemente todo el tema tecnológico, que nos va a complicar mucho desde el punto de vista de la economía. Yo lo digo de esa manera porque la decisión de los objetivos climáticos que hay para los coches, que me parecen correctos que se sigan, pero no en los plazos que se quieren seguir, es una decisión política, no es una decisión técnica, y creo que va a ser muy costosa en economía, socialmente y por supuesto en sensaciones, porque un coche eléctrico y un vehículo pues no tiene esas sensaciones que te transmite el ruido, el olor, el calor, las vibraciones. Y bueno, pues será algo distinto. Evidentemente siempre pensamos los que somos mayores que todo lo de otros tiempos fueron mejores, ¿no? Yo evidentemente lo voy a pensar así porque me ha tocado vivirlo, como claro. Lo pensará dentro de 30 años otra persona y dirá que vaya tontería eso de los motores de gasolina y diésel, ¿no? Cierto, claro. Lo que pasa es que, claro, yo no sé, a nuestra generación que hemos vivido pues desde esos vehículos sin dirección hidráulica, como los camiones que habían por tu... Sí, el de mi abuelo no tenía... Claro, a hoy a que tienen inteligencia artificial, Totalmente. a que están casi robotizados. Cámaras automáticas que pueden guiarlo con conducción autónoma. Exacto, que no hacen ruido, que te hablan y tú les hablas. Sí, yo pruebo muchos coches y cada vez que los pruebo me pasa una cosa. Yo siempre, y sobre todo los pilotos lo tenemos muy desarrollado, digamos que nuestro trasero, nuestros glúteos hacen sentir la carretera y nuestros dedos son como el cuerpo de una persona cuando lo tocas para sentir cosas. Eso en los coches modernos ya no existe. Es decir, tú cuando tocas el volante no sientes la carretera, estás desconectado de ella. Claro. Cuando te sientas en el asiento de un coche tampoco sientes un poco la parte del chasis y los amortiguadores. Entonces, bueno, digamos que esas sensaciones que son muy bonitas, que te entrenan a hacer cosas, pues ahora no te entrenan a nada, simplemente te desplazan de una manera cómoda, eso sí, pero
con una ausencia total de unas sensaciones que para mí, como niño, cuando tenía 9, 10 años, han condicionado mi vida totalmente. Claro. Y digo yo, ante el mundo de la comunicación de cara a los coches, esto se ha puesto muy complejo, ¿no? Bueno, tan complejo como que cada vez me agrada menos dentro de mis programas de motor hablar de tecnología, porque es que al final la gente está tan confundida, claro, que lo único que puedo dar es un consejo, pero no indicar una tendencia, porque es que todo está cambiando. Exacto, cada mes. Claro. Hay tantas cosas nuevas, hay tanto que opina o tantas posibilidades para que vayamos por un camino o por otro, que hay veces que yo hago formación a gente que lo que he dicho en un curso dentro de 2 meses no me sirve, porque ha cambiado todo. Entonces, yo creo que en eso vamos a perder, pero claro, si el que venga en la próxima generación no conoce lo que teníamos, tampoco le va a importar mucho, sinceramente, porque bueno, es como si yo llevase el coche de mi abuelo, el camión de mi abuelo de hace 50 años sin dirección asistida, pues pensaría, vaya tontería que hacía mi abuelo o los conductores de mi abuelo cuando tenían que conducir eso de esa manera, cuando hoy día hay una dirección hidráulica que lo facilita todo. Pues ¿qué va a pasar dentro de 40 años? Que ni siquiera vamos a tener que conducirlo, van a conducir por nosotros, las máquinas. Y máxime cuando te van diciendo que bueno, que hay que ser sostenibles, eso de entrar en los centros urbanos, no. Porque tienes que dejar el coche. De hecho, ya está prohibido a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, ya las ciudades, ya es una normativa europeas que tengan más de 50.000 habitantes tendrán que definir un área de bajas emisiones y tendrán prohibida la entrada vehículos gasolina anteriores al año 2000 y vehículos diésel anteriores al año 2006. Y eso hay muchísimos que no van a poder entrar en Málaga. Es decir, que llegas al Palo o a la Plaza de Toros y no puedes pasar y tienes que dejar tu coche, o si pasas, una cámara tele, como pasa en Madrid, claro, y te multa. Te van a fichar. Y eso es real, es decir, que eso no es dentro de 10 años, eso es dentro de un año. Y digo yo, aquellos que quieren comprar un coche, ante el cacao que hay, de esos modelos, de esas normativas, de esas evoluciones, ¿qué se hace? Bueno, mira, una herramienta que está funcionando mucho últimamente y que da la posibilidad a quien compra un coche es comprar un coche, pero no comprarlo en propiedad, es decir, que te lo quedes después de financiarlo toda la vida. No. El renting y el leasing son 2 herramientas muy importantes que de hecho están incrementándose de manera porcentualmente muy importante, claro, precisamente porque ofrece la posibilidad de tener un coche, pagas una cuota fija y dentro de 4 años, si la tecnología ha cambiado, si algo ha cambiado, pues quito el coche y vuelvo a otro distinto. Es lo que la gente está intentando entender ante la duda, oye, si me lo tengo que comprar, que no sea en propiedad, para que por lo menos pueda cambiarlo a tiempo y tener uno con una tecnología más al día, porque ya te digo, que es que cambian cada 6 meses. Qué bueno. ¿Sabes lo que pienso cuando escucho este futuro que ya está aquí? Me recuerda la vieja radio. Qué bonita es la radio, a mí siempre, ¿verdad?, será el medio de comunicación que más me gusta. Siempre. Esa que tenía el dial y tú escuchabas el chirrido. De llegar a la correcta. De llegar a la correcta. Algo me está pasando con la sensación de los coches. Sí, totalmente. Llegará un momento en que escuchar el motor de un coche, sí, será como escuchar una vieja radio. Mira, hace poco he tenido un fin de semana la prueba de un vehículo totalmente eléctrico de una marca, una maravilla. O sea, una maravilla, corre que se las pela, tiene una autonomía aceptable, pero después yo recuerdo bajar los montes de Málaga en absoluto silencio y no sentir nada más. Es decir, no hay sensaciones. No hay alma. No hay, exactamente, no hay alma. Esa sería exactamente la definición, no hay alma en ese coche. Pero es lo que hay, es decir, y yo no me queda ninguna duda que los coches van a ser eléctricos, o sea, van a funcionar con un motor eléctrico de aquí a 25 o 30 años, todos. Es como si a una absolutamente Harley todos. le quitamos el sonido. Imagínate. De hecho, Porsche está muy preocupada porque sus coches, sus 911, que son coches deportivos, que una de sus señas de identidad es el sonido de un tipo de motor que se llama Boxer de 6 cilindros opuestos, pues dejaría de existir ese sonido en el momento que lo pasas a eléctrico. Y entonces dice que ya no tendrían sentido muchos clientes para comprar uno de esos coches. Y es verdad, es que es la realidad. Entonces uno no sabe todo lo que nos va a cambiar, todo lo que no se nos viene encima en los próximos 10 años. Carlos, cuando vas por la calle
y te cruzas con un patinete eléctrico, ¿qué piensas? Paco, no me hagas esa pregunta porque primero cogería al que ha autorizado la norma y lo cogería del cuello y le diría, ¿cómo has podido hacer esto? Es decir, ya no el que vaya el patinete, sino el que ha permitido que vaya. Me parece, desde el punto de vista de la seguridad, una locura absoluta. Mira, yo te voy a decir una cosa que tú y yo hemos sufrido. En los años 80, cuando íbamos los dos en un Vespino, nos perseguía la policía porque no podíamos ir dos en un ciclomotor, ¿vale? Y si ya no llevamos casco, pues más todavía. Bueno, pues un Vespino es infinitamente más